En el 13º episodio de la 9ª temporada de Los Simpson, a Homero le lavan el cerebro para hacerse miembro de un grupo religioso ficticio conocido como los Movimentarios, quienes aseguran que todos sus adeptos, eventualmente, serán llevados a un planeta ideal llamado Felicidonia. Homero puede ingresar como miembro de los Movimentarios entregando las escrituras de su casa, los ahorros de toda su vida y su compromiso de trabajar para ellos. De este modo, se va con toda su familia a la sede de esta organización, ubicada en el campo, a las afueras de Springfield, en donde son obligados a cosechar frijoles. Ahí podemos ver cómo muchos de los habitantes de la ciudad han sido influenciados de la misma forma con la promesa de vivir una vida llena de amor y serenidad, otorgada por el líder. Un misterioso personaje que es adorado por todos, casi de forma divina. Poco a poco vamos observando cómo el líder se aprovecha del fanatismo de las personas, con el único objetivo de enriquecerse y posteriormente huir con el dinero de todas ellas, descubriendo al final del episodio que todo es un fraude. La secta Simpson, como fue titulado el capítulo, es una sátira mordaz y brillante hacia toda esta clase de organizaciones. Y ojalá este tipo de cosas solo pasaran en la ficción. Sin embargo, alrededor del mundo y a lo largo de la historia, como ya lo hemos visto anteriormente en este podcast, han existido peligrosas sectas que le han arruinado la vida a un sinnúmero de personas y a sus familias. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. Si ustedes han caminado recientemente por las calles de la Ciudad de México, o si han estado navegando por YouTube, seguramente se habrán encontrado con los anuncios de un espectáculo chino que se llevará a cabo en el Auditorio Nacional y en el Conjunto de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara en el mes de mayo. Un espectáculo enfocado en la danza artística y tradicional llamado Shen Yun. Año con año, más o menos por estas mismas fechas, nos hemos visto invadidos por la publicidad de dicho evento, puesto que regresan constantemente a nuestro país. No obstante, lo molesto, monótono e intrusivo que resultan sus anuncios es solo la punta del iceberg, porque detrás de algo que parece tan tradicional y bonito, hay cosas demasiado turbias. O al menos, eso es lo que se dice. En mayo de 2022, es decir, cuando estaba por empezar una de estas temporadas de Shen Yun, la Embajada de China en México emitió un comunicado pidiendo encarecidamente a la población mexicana no asistir al show por los presuntos peligros que representa. En el documento se puede leer lo siguiente. Recientemente se han visto anuncios y carteles de Shen Yun en las calles de la Ciudad de México, y la Shen Yun Performing Arts ha hecho arreglos para que los vendedores persuadan al público a comprar boletos de su espectáculo en algunos centros comerciales principales. Se propaga que el espectáculo revive la cultura tradicional china destruida. So pretexto de mostrar el arte y la cultura china, se lleva a cabo la propaganda política y de la secta destructiva Falun Gong. La Embajada de China en México recuerda a los amantes de la cultura china de todos los ámbitos mexicanos que se mantengan alejados de sus actos para no ser engañados. ¿Cómo? La propia Embajada China nos está diciendo que el espectáculo Shen Yun, que tanta publicidad tiene por todos lados y que se enfoca en la cultura oriental, ¿está relacionado con una secta? Así es.
Específicamente se nos habla de la, entre comillas, secta Falun Gong. Falun Gong se originó como una disciplina espiritual en aquel país asiático a principios de la década de los 90. Fue fundada por Li Hongzhi, con el objetivo de ayudar a la gente a tener hábitos saludables a través de prácticas inherentes al taoísmo y al budismo, como la meditación y el ejercicio suave. Rápidamente empezaron a ganar adeptos, y cuando sus seguidores ya se contaban en millones, el gobierno arremetió contra ella y comenzó la prohibición. De hecho, desde el año 1999, Falun Gong está prohibido en tierras chinas. ¿La razón? Según dicen, dentro de la organización se propaga el pensamiento en contra de los medicamentos. Supuestamente, los seguidores de aquella doctrina tienen prohibido tomar medicinas, porque los verdaderos practicantes nunca se deberían de enfermar. Aunado a esto, las autoridades chinas aseveran que el culto se utiliza para promover pensamientos antisistema y a conspirar contra el gobierno. De acuerdo con otro boletín emitido por la Embajada China respecto al espectáculo de danza antes mencionado, precisamente el que se emitió este año 2024, se mencionan cosas mucho más negativas, entre ellas que Falun Gong es una secta herética, antihumana, anticientífica y antisocial, y que su show de danza no es una actuación teatral en absoluto, sino que es una herramienta política utilizada por la secta para ampliar el alcance de su influencia, recaudar fondos, difundir su culto y su propaganda contra China. En resumen, en su país de origen se tiene la idea, o se quiere imponer la idea, de que la doctrina del Falun Gong es un cáncer para la sociedad, que está destinada a destruir la estabilidad social del país. Por eso la catalogaron como secta. Es más, creo que este es un buen momento para recordar la definición de esa palabra, pues el diccionario dice que una secta es una comunidad cerrada, de carácter espiritual y guiada por un líder que ejerce un poder carismático sobre sus adeptos, o un grupo religioso que se aparta de la doctrina que se considera ortodoxa. Resulta que muchos de los detractores del Falun Gong dicen que quienes son adeptos tienen una grandísima devoción hacia su fundador y que su organización, así como sus prácticas de grupo, son cuestionables. En contraparte, los seguidores del Falun Gong acusan al gobierno chino de persecución y dicen que no son los primeros en sufrir prohibiciones de este tipo. Han realizado diversas campañas y protestas para denunciar torturas y violaciones de los derechos humanos por parte de las autoridades de su país. Además de que buscan rescatar la libertad religiosa y de creencias, para practicarlas sin represalias y sin miedo. Junto con lo anterior, se han realizado investigaciones, como la de Freedom House, una organización estadounidense que se dedica a indagar sobre cuestiones del ámbito democrático, de la libertad política y de los derechos humanos, en las que se ha determinado que el Falun Gong no tiene características que la puedan definir como una secta. Además, estas mismas investigaciones han sacado a la luz casos de represión del gobierno chino contra otros cultos. Justamente en la década de 1990, el Partido Comunista Chino obligó a las congregaciones religiosas a registrarse ante las autoridades para así tener un control más férreo sobre ellas. De este modo, se comenzaron a reportar niveles de acoso muy altos en seguidores del cristianismo, del budismo tibetano, del islam y sobre todo del Falun Gong. A pesar de todas las prohibiciones, se estima que entre 7 y 10 millones de habitantes en China practican el Falun Gong,
sosteniendo que es una doctrina sana, que no causa problemas, ni tiene otras intenciones más allá del crecimiento personal y espiritual. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí se tratará de una secta? ¿O el gobierno chino la catalogó como tal para deshacerse de ella y de su supuesto pensamiento anticomunista? Yo, desde aquí, no puedo dar una conclusión concreta, pero sí queda mucho en lo que pensar. De cualquier forma, y mientras tanto, tendremos que seguir comiéndonos los anuncios de Shen Yu de aquí hasta que termine la temporada 2024. Estamos muy acostumbrados a pensar que las sectas están relacionadas al 100% con el tema religioso. Incluso en la definición que leí minutos atrás, aparece la palabra espiritual como una de sus características principales. Pero nada más lejos de la realidad actualmente. Existe un tipo de sectas conocidas como sectas comerciales. Les voy a contar una anécdota personal para que se vayan dando una idea de lo que hablo y ya después me dirán si les suena familiar. Por allá del año 2014, mientras estudiaba la universidad, un amigo me dijo que lo acompañara a una reunión en un Starbucks de la Condesa, porque me quería presentar un proyecto muy interesante. Le pregunté de qué se trataba, pero en ese momento no me quiso dar más información al respecto. Esto ya era sospechoso, pero como era uno de mis mejores amigos y confiaba mucho en él, accedí a ir. Cuando llegamos, me encontré con una serie de personas que presumían ser muy exitosas, mismas que empezaron a hablarnos sobre un negocio sumamente ambicioso. En teoría, se dedicaban a vender bebidas energéticas con un montón de beneficios para la salud y que daban muy buenas ganancias. Pero si queríamos entrarle, debíamos comprar algo así como un kit para empezar, que incluía productos y toda la información sobre ellos. Lo curioso es que eran extremadamente caros. Había que pagar, si no mal recuerdo, unos 10,000 pesos para empezar, y cada paquete de bebidas se vendía al público como en 2,000 pesos mexicanos. Pero, oh sorpresa, parecía que eso de las bebidas no era lo más importante, porque si queríamos obtener más beneficios económicos, teníamos que invitar a más gente para que se uniera al negocio. Esa gente tenía que comprar su carísimo kit de entrada y a su vez tenía que invitar a más personas para generar más ingresos más rápido. En efecto, se trataba de una estafa piramidal o un negocio multinivel. Obviamente, le dije a mi amigo que no iba a entrar a aquel proyecto, dándole mis razones. Además, estaba en la universidad y no tenía dinero. Así que no me volvió a decir nada. Poco tiempo después, me enteré de que a gran parte de mis compañeros de la carrera los había llevado a esas reuniones y los seguía invitando a entrar en el proyecto, aun cuando muchos le decían de lo que se trataba en realidad aquel emprendimiento. Ustedes dirán que un esquema Ponzi o una estafa piramidal no tiene nada que ver con una secta. No obstante, hay organizaciones de este tipo que actúan como tal. El ejemplo perfecto nos lo dio el youtuber y periodista catalán Carles Tamayo, quien en el 2020 investigó una organización llamada I Am Academy. Esa organización se vendía como una escuela de trading online con la que aprenderías a invertir y ganar grandes sumas de dinero. Para ingresar a los cursos, debías pagar más de 200 euros más una cuota mensual de otros 150 euros. Pero vaya casualidad, para ahorrarte la mensualidad y además generar ganancias extras, debías hacer que otras personas también se inscribieran en la plataforma.
Cuando Tamayo empezó a investigar más de cerca, se encontró con irregularidades y comportamientos de los miembros que le parecieron muy poco comunes para una escuela de finanzas. Todos los que querían reclutarlo tenían exactamente el mismo discurso. Le prometían una vida llena de lujos y hablaban de sus superiores como si estuvieran hablando de santos. Luego, tuvo contacto con miembros que habían podido salir de la organización y le contaron que desde dentro los manipulaban a tal grado de que muchos terminaban dejando sus estudios o su trabajo con tal de entregarle el mayor tiempo posible a I Am Academy. Dejaban de hablarle a sus amigos y también quedaban totalmente distantes de su familia. Si alguien quería hacer que dejaran aquello, se ponían agresivos y defendían a toda costa la secta. Por si todo esto fuera poco, algunos relataron que les imponían ideales. De hecho, durante la pandemia, todos se hicieron antivacunas. Cuando Tamayo fue subiendo su investigación a las plataformas digitales, le fueron llegando amenazas de muerte provenientes, como no podía ser de otra forma, de miembros activos de la academia. Afortunadamente, con sus reportajes pudo generar una denuncia y la justicia española arrestó a 8 miembros de la organización para investigarlos. Aquí en México, esa organización también opera, pero bajo otro nombre, bajo el nombre de Evolve Movement, y está dirigida por Germán Castelo. En su página web se define como una organización con la misión de enseñar a las personas a desarrollar su mentalidad para que puedan alcanzar todas sus metas en la vida, aprovechando la tecnología para desarrollarse en el mundo del emprendimiento en nuestra nueva economía. Y alardean de los eventos que realizan, eventos en los que han estado como ponentes personas de dudosa moralidad, como Carlos Muñoz y Diego Dreyfus, quienes son algunos de los mayores vendehumos que podemos encontrar en las redes sociales en México. Incluso han salido un sinfín de noticias en las que se alerta a los jóvenes sobre esta empresa para que no caigan en sus garras, con titulares como Evolve Movement, empresa internacional que ha defraudado a jóvenes poblanos, o empresa estafa a jóvenes, pide dinero para trabajar. En diversos periódicos y revistas dedicadas tanto a la religión como a los negocios, se han publicado artículos en los que se habla sobre este tema. Cada vez es más sabido que estas organizaciones parecen sectas, y por más que se escuden diciendo que venden productos o que ofrecen servicios de educación, su principal objetivo es lavarle el cerebro a las personas que conforman la base de la pirámide para que los de arriba se enriquezcan. Como bien se menciona en el artículo Marketing Multinivel y por qué se le considera una estafa, publicado en la revista GQ en el año 2020, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos realizó un estudio de 350 empresas multinivel y encontró que el 99% de las personas que se unen a este tipo de compañías pierden dinero en vez de ganarlo. Gran parte de los participantes pueden operar perdiendo dinero para que las personas en los niveles más altos puedan generar ganancias. Y si las personas se encuentran sufriendo económicamente, las empresas en ocasiones pueden impulsarlos a seguir comprando productos para seguir buscando el éxito. Así que ya lo saben, manténganse alejados de este tipo de empresas que, a final de cuentas, se dedican a robar y que desde dentro, más que un negocio para emprendedores que quieren ser sus propios jefes, operan como sectas. Acabamos de ver 2 casos de la vida real relacionados con sectas,
y uno más en la introducción que fue ficticio. Y es que el tema de las sectas es tan misterioso e interesante que muchos creadores se han valido de la primicia para realizar ciertas obras, como Cult of the Lamb, un videojuego indie publicado en 2022 que consiste en crear tu propia secta y hacer que los seguidores de la misma crezcan. Además, debes gestionar una aldea en donde viven los adeptos para asegurarte de que se mantengan felices y con actitud positiva. Todo mientras completas misiones de combate y de obtención de recursos. Un videojuego que bajo su imagen caricaturesca hace una muy buena crítica a los cultos y sectas. Y por cierto, si quieren conocer un poco más del concepto de secta y ver otros ejemplos, pasen a escuchar el episodio 31 de la tercera temporada de este podcast, titulado Sectas en México. Mientras lo hacen, yo me despido esperando que les haya gustado el episodio y recordándoles que pueden seguir el podcast desde su plataforma favorita para que no se pierdan ningún estreno. Del mismo modo, pueden pasarse a mis redes sociales, porque en ellas voy publicando actualizaciones sobre este programa. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram. Nos escuchamos el próximo domingo con más historias y leyendas. Hasta entonces.